¿Fuiste al cine y no entendiste la sustancia? ¿Viste la película y terminaste confundido con su final? Este es el video que necesitas ver. La Sustancia es una película del género body horror, protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid y dirigida por la directora francesa Coralie Follet. La cinta me recuerda a las películas de Cronenberg como Videodrome, La Mosca, aunque también posee sus toques del cine negro o del cine neo-noir de David Lynch. En esta oportunidad analizaré la película y nos adentraremos en su significado. Sin más preámbulos, me presento, soy Ernesto y bienvenido a una nueva edición de Dime Más Cine. Empecemos. A continuación habrá spoilers de toda la película. El film de Coralie Follet nos inserta en un mundo atemporal, donde aún existen los teléfonos alámbricos junto a los smartphones y el correo postal junto al internet. La protagonista es Elizabeth Sparkle, una otrora actriz de Hollywood, quien posee una estrella en el Salón de la Fama en California. Acaba de cumplir 50 años, pero que recibe la noticia de su despido de un programa de aeróbicos que ella conducía. Sin embargo, luego de sufrir un accidente, se entera de la existencia de un producto llamado La Sustancia, la cual tiene la habilidad de reproducir una versión mucho más joven de uno mismo. La doble de Elizabeth se autoproclama simplemente Sue. Ella es quien toma el programa de Elizabeth y empieza a llamar la atención del público por su belleza, por su juventud. Así, Elizabeth y Sue intercambian papeles en el mundo real por 7 días para cada una. Sin embargo, la juventud de Sue es la que mantiene el protagonismo y empieza, lentamente, a desgastar la vida de Elizabeth hasta que, literalmente, la destruye. La película es muy cruda al mostrar las escenas de transformación, de destrucción del cuerpo y hasta la metamorfosis final de Elizabeth. Por ese motivo, en la película existen pocos diálogos y muchas más imágenes. La intención de la directora es que las escenas y las imágenes hablen por sí mismas. Por ese motivo, algunos no logran entender la simbología y la crítica de la película. Pero para eso, y nada más que eso, existe su servidor Dime Más Cine. Para empezar, siempre vuelvo a la misma frase. Cada representación cultural es producto de su época. En otras palabras, esta película discute temas contemporáneos para un público contemporáneo. A ver, vayamos por partes. La película es, directamente, una crítica al culto a la juventud dentro de la sociedad contemporánea. Elizabeth Sparkle es una víctima que solo desea seguir siendo joven, porque desea seguir siendo querida, amada y apreciada por la sociedad. En consecuencia, el tema principal de la película es el deseo. Elizabeth desea ser joven, pero en el fondo desea el pasado, o en su defecto, desea seguir siendo deseada como cuando era joven. Existen varias escenas donde podemos presenciar esta idea, cuando Elizabeth se encuentra con un ex compañero de la escuela y este le deja su número de teléfono. Elizabeth lo llama porque él es el único que la desea. En otras palabras, en una visión totalmente hedonista, solo quiere ser deseada y nada más. Si no es así, no vale la pena vivir. Elizabeth, durante toda su vida como estrella de Hollywood, siempre ha sido deseada, ya sea por su juventud, por su cuerpo o por último por su talento. Cuando la juventud se detiene, Elizabeth cae en desgracia y recurre a la sustancia para remediarlo. Pero detengámonos un poco más en el personaje de Elizabeth. En toda la película nunca escuchamos a Elizabeth decir, nombrar o conversar sobre sus deseos, sus hobbies, sus proyectos, ni nada por el estilo. Es un personaje encerrado en una sola pauta. Ser estrella de Hollywood implica ser joven. Si para ser joven debo inocularme esta droga, pues lo haré. La película no se gasta en explicar la historia de Elizabeth, ya sea porque no es importante o porque Elizabeth se encuentra totalmente vacía de contenido. Solo ha servido como una imagen de una mujer bella y joven, y cuando la juventud y la belleza desaparece, todo lo demás se va al tacho. El dinero, la fama y lo más importante, el deseo de ser deseada. Sue, por su parte, es el doble de Elizabeth, vamos a llamarla así. Escoge un nombre corto porque eso complace a los productores y directivos de la televisora. Su programa no tiene ni un ápice de contenido, sino es simplemente una excusa para mostrar, grotescamente, se entiende en la película,
los cuerpos jóvenes de Sue y sus acompañantes, nada más. Por eso, Sue solo vale en la medida que sea deseada por los demás, por el público. Es lo que Elizabeth siempre tuvo y perdió. Por ese motivo, Sue tiene pesadillas cuando piensa que está gorda porque Elizabeth está comiendo de más y cree extraerse una pierna de pollo del ombligo. A Sue solo le interesa ser deseada porque Elizabeth desea lo mismo. Una escena explica bien esta distinción cuando Elizabeth se topa con el amante de Sue. Mientras que para él, Elizabeth es una señora a quien trata con desprecio y le pide que se quite del camino, a Sue le escribe con cariño y amor porque obviamente la desea. Nuevamente, Elizabeth y Sue quieren ser deseadas. Quieren lo mismo porque creen que son lo mismo, pero nos damos cuenta que no son lo mismo. La voz de la sustancia, a quien nunca vemos, en cada momento les recuerda que ellas son una. Un paréntesis, la voz es el inconsciente. La última vez que lo escucha le pregunta si está segura de deshacerse de Sue y ni siquiera está hablando por teléfono. No existe el ella y yo, sino que son la misma persona. Una no puede vivir sin la otra. El tópico del doble en esta película tiene un significado relacionado a la belleza juvenil femenina. Por un lado, Elizabeth desea el deseo del otro, desea ser amada. Sin embargo, cuando lo consigue, Sue es la que mantiene el protagonismo y ella se recluye, se esconde, no sale más de su habitación, se vuelve literalmente una ermitaña. Cuando invita a su ex compañero de escuela a salir y ella se arregla para el encuentro, duda varias veces frente al espejo y, al no ser lo suficientemente bella como Sue, decide no ir. Esto puede entenderse como una metáfora de la autoaceptación o del paso del tiempo. Su mejor versión, es decir, Sue, no puede compararse con la veterana Elizabeth. Ella misma se oculta al mundo, oculta su fealdad, su vejez, para no ser opacada por Sue. Por eso, aquí se entiende que las escenas donde Sue ya no quiere volver a ser Elizabeth son sintomáticas y adquieren sentido. Ella no quiere volver a ser no deseada, no quiere ser vieja, no quiere ser fea, por eso la odia. Por ese motivo, toda la escena, la cual dura varios minutos, es sumamente gráfica, donde Sue patea sin piedad y la persigue por todo el departamento y ataca a Elizabeth, una Elizabeth toda demacrada, que significa el odio que tiene Sue hacia la vejez. No olvidemos que Sue y Elizabeth son lo mismo. Sue no se acepta, no acepta ser Elizabeth, no acepta ser una mujer de 50 años que puede ser apartada por una jovencita de 20 y tantos. En ese sentido, la relación entre Elizabeth y Sue no son una sola persona, son dos físicamente, pero una sola. Son dos versiones de la misma persona, ya que las dos odian a su versión adulta y vieja, pero aman y desean que la joven prospere y triunfe. No obstante, esa relación no logra mantenerse porque termina demacrando y envejeciendo aún más a Elizabeth. El estropajo viejo en el que se convierte Elizabeth es una metáfora del cuerpo y cómo este se destruye cuando tratamos de evitar el paso del tiempo, cuando queremos jugar a ser Dios y evitar nuestro destino, envejecer. Lo repito nuevamente, Elizabeth es una víctima de su propio destino y consigue un castigo durísimo, el olvido. En las últimas escenas, cuando casi no hay diálogos y vemos que Sue contraviene las indicaciones de la sustancia y se inocula una vez más el activador, observamos una última transformación del cuerpo. Ella es ahora un monstruo que no sabe que es horrible, que magistralmente mantiene la cabeza de Elizabeth en su espalda, en una posición que se asemeja al grito. Este monstruo toma el lugar de Sue, se pega una imagen de Elizabeth en la cabeza y entra al escenario. Trata de explicar que Sue y Elizabeth siempre fueron lo mismo, pero casi no se le entiende. Luego, en el absurdo de la situación, se le cae un seno de una parte del cuerpo. Y esto es muy importante porque es una parte del cuerpo femenino que está totalmente sexualizado en la actualidad, pero que, separado del cuerpo, la película expresa que separado de este cuerpo bello no es nada. Aquí se le presenta cercenado, como si fuera un vómito, y en vez de ser una escena erótica es totalmente grotesca. Igual de grotesco es empapar de sangre a la audiencia. Creo que esta secuencia dura varios minutos y es muy probable que haya perturbado a muchos, pero debemos pensar, detenernos y preguntarnos por qué la directora ha colocado esa escena allí.
¿Qué nos quiere decir? Y mi explicación y lectura es la siguiente. Todos están empapados en sangre porque todos son culpables de lo que le ha sucedido a Elizabeth. Retrocedamos un poco. Les dije que Elizabeth desea el deseo del otro, es decir, desea ser deseada. Si los demás no la deseamos, ella se odia a sí misma y acaba el sentido de su propia existencia. Muere. El bañar en sangre al público significa decirle a ese público que también tienes la culpa de todo el daño que me has causado. Eres coautor de esta catástrofe. El monstruo no sabe que es monstruo hasta que los demás se dan cuenta de ello. Cuando el público reacciona, ella recién reacciona, pero en ese momento ya es demasiado tarde. Todos están empapados en lodo, pero esta vez en la película se muestra la sangre. En los últimos minutos vemos a lo poco que queda de Elizabeth arrastrarse hasta lo único que le queda, su estrella en Hollywood. Se aferra a ello, pero muere, desaparece, porque la moraleja de la historia, si es que existe una, es que la fama, al igual que la belleza, es pasajera. Siempre vendrá otra y tomará tu lugar. Así que no te resistas y no uses la sustancia. Y ese es mi análisis e explicación de la sustancia. ¿Qué opinan ustedes? Si tienen algún comentario, pueden dejarlo aquí debajo en la bandeja de comentarios. Y si quieren ver otro video parecido a este, pueden darle clic aquí. Y no te olvides que en Dime Más siempre te decimos más que los demás.